vasos. Y vamos a pasar a presentar a nuestro primer ponente, el doctor Carlos Chávez Burgos. Él es médico egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, especialista en pediatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y formado en el Instituto Nacional de Salud del Niño, con subespecialidad en cardiología pediátrica por el Instituto Nacional Cardiovascular INCOR, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente es miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría, filial Lambayeque, actualmente secretario de la Junta Directiva, docente de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional San Marcos Porres, filial Chiclayo. Vamos con el doctor, con el tema consideraciones preoperatorias en la transposición de grandes vasos. Bienvenido, doctor. Le damos pase. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, qué gusto de verla. Como le decía, verla también al mismo tiempo, después de tanto tiempo que la vuelvo a ver. Agradecer a la Sociedad de Anestesiología y Terapia Intensiva Cardiovascular por haberme tenido en cuenta en esta exposición. Y el día de hoy, pues entonces vamos a conversar un poco sobre consideraciones preoperatorias de transposición de grandes arterias. Vamos a iniciar la exposición mostrando la incidencia mundial que tiene esta enfermedad, en la cual se reporta que más o menos una media de 315 nacimientos de niños con esta cardiopatía por millón de nacidos vivos. Se configura entonces como una de las cardiopatías cianóticas más frecuentes a nivel mundial, por debajo de la tetralogía de Fallot. Y si consideramos el total de las cardiopatías cianóticas, el DTGB o el DTGA en este caso, tiene un 22% en frecuencia e incidencia anual de las cardiopatías a nivel mundial, ¿no? Y en este plot se puede observar de las cardiopatías críticas cianóticas de nuestros pacientes, como el DTGA tiene un porcentaje bastante importante, solo superado por la tetralogía de Fallot, ¿no? Y todas ellas ya descritas en este reporte del doctor Julien en Estados Unidos, ¿no? Esta enfermedad, cuando se ha hecho reportes de factores de mortalidad en estos estudios de población, ¿no? Se encuentra que hay una mayor predominancia en el sexo masculino, con una relación entre 1.6 a 3.2 sobre 1 con respecto al sexo femenino. Y se han encontrado algunas mutaciones puntuales y disregulaciones genéticas asociadas a transposición de grandes vasos, ¿no? Como por ejemplo el MET13L, que tiene, además de transposición de grandes arterias, algunas características instintivas, faciales y retardo mental, con alteración en el neurodesarrollo, con algunas mutaciones como el CFC1, el PROCIT 240, algunas alteraciones en las señales del bucle de los cambios que tienen que hacer los segmentos del corazón para poder alcanzar su formación final, ¿no? Que está asociado a transposición. Por ejemplo, la alteración en la señal GES1 está asociado a alteración del bucle auriculoventricular, ¿no? Otros factores como diabetes materna, exposición a pesticidas, uso de medicamentos, infecciones virales, también han sido reportados, pero relacionados en muy pocos casos. La mayoría de veces no se logra encontrar cuál es la etiología puntual de esta enfermedad, ¿no? Hablando de la definición de transposición de grandes vasos, en forma sencilla se considera que existe en esta enfermedad una concordancia auriculoventricular, es decir, las aurículas tienen concordancia o se conectan con sus respectivos ventrículos, pero hay una discordancia ventrículo-arterial, en el cual el bucle bulboventricular se encuentra en destroposición, es decir, la arteria aorta emerge del ventrículo derecho y la arteria pulmonar emerge del ventrículo izquierdo, que se encuentra a la izquierda y posterior a la arteria aorta. Cuando esta enfermedad no viene asociado de otra cardiopatía o algún otro defecto y normalmente viene con un foramen ovalio, un PSA, son las
las estructuras intrauterinas que tenemos todos los seres humanos se determina como un DTGA simple y es el que tiene mayor predominancia en la mayoría de los casos. 2/3 de la presentación se da como DTGA simple. Cuando se ha querido hacer descripciones de la distribución de las arterias coronarias, como Leiden, por ejemplo, él describe que las arterias coronarias se presentan en forma normal, ¿sí? en un 72% de los casos, ¿sí? Con un porcentaje de 18% en la cual las arterias coronarias derechas emergen la arteria circunfleja emergen de la arteria coronaria derecha en un 18%. Ustedes pueden ver cómo en este gráfico se ve la distribución normal y las variantes que puede tener la circunfleja en la clasificación de Leiden. Jacob también describe, pero escribe también otras características como ostión único y la emergencia por el lado cefálico con respecto a la unión sinotubular y trayectos sinuosos o transversales del origen de las coronarias que están asociados, como vamos a ver más adelante, a morbo y mortalidad. El sistema eléctrico del corazón, el sistema de conducción prácticamente no se altera, excepto cuando hay comunicación interventricular, ¿no? Especialmente la comunicación interventricular muscular que desvía los haces ventriculares y que nos generan algún tipo de arritmias o algún tipo de arritmias cardíacas, ¿no? Entonces, hablando ya de fisiopatología, la circulación sistémica y pulmonar en estos pacientes están circulando en paralelo, de manera que para que pueda existir una supervivencia en estos pacientes deben haber puntos de mezcla. En este caso, el septum interauricular y el conducto arterioso se configuran para poder, según la sobrevivencia, como puntos de mezcla, ¿no? Y la eficacia de estos puntos de mezcla con relación a la sobrevida de estos pacientes va a depender mucho del tamaño de esas estructuras, ¿sí? Y de la resistencia de ambos circuitos, ¿no? En presencia de hipertensión pulmonar va a haber más dificultad probablemente de pasaje de sangre de la aorta hacia la pulmonar, pero nos ayudaría un poquito más para poder aumentar el circuito de izquierda a derecha que se necesita para poder llegar un poco de sangre oxigenada a los tejidos periféricos. Cuando hay una DTGA compleja acompañándose la mayoría de veces con una comunicación interventricular, también el CIB se configura como un punto de mezcla que nos va a ayudar a mantener un poco más la sobrevida de estos pacientes, ¿no? En ausencia de esta mezcla adecuada, el paciente presenta una cianosis central progresiva y refractaria al oxígeno, con acidosis metabólica creciente, aumento de la producción de lactato y de perpetuarse presenta shock y muerte. De manera que lo ideal sería tener a nuestro paciente cómodamente cianótico, con una taquimia discreta, sin acidosis y sin necesidad de prostaglandina, ¿no? Que sería la condición ideal en la cual podríamos referir a nuestros pacientes a las instituciones de que realicen cirugía cardiovascular para poder realizar las correcciones necesarias, ya que esta enfermedad, de no ser intervenida en épocas tempranas de la vida, tiene un promedio o un porcentaje de mortalidad de 28% al mes de vida si no se toma ninguna corrección, y de 89% de mortalidad al año si no se tiene ningún tipo de intervención médica en estos pacientes. Entonces, para ello es importante incidir en el diagnóstico precoz y temprano. En esta gráfica podemos observar que en las cardiopatías críticas de los recién nacidos, en las etapas de diagnóstico, cada vez el diagnóstico prenatal ha ido aumentando, el diagnóstico neonatal temprano, antes del alta, en las unidades de neonatología también tiene un porcentaje importante, pero en las gráficas, en estas barras en blanco, que representan a aquellos pacientes que fueron dados de alta sin diagnóstico de los hospitales y luego regresaron descompensados, con lo cual se hizo el diagnóstico al alta de sus hospitales respectivos, o en los diagnósticos post-mortem, se encuentra que hay un porcentaje importante de pacientes que no son diagnosticados, ¿no? Como cardiopatías críticas.
Y si esto lo desglosamos a las patologías específicas, en este caso hablando de la transposición de grandes arterias, encontramos que todavía hay un hueco importante, casi de 15% más o menos de pacientes que van a salir dados de alta en los hospitales, habiendo sido evaluados previamente por los servicios de ginecología y por el servicio de neonatología, y van a salir de alta sin haber sido diagnosticados de cardiopatía. De manera que casi un 25% de estos niños son dados de alta sin ser diagnosticados, especialmente los pacientes que tienen cardiopatías críticas acianóticas, como la coartación de aorta, la interrupción de arco aórtico en este caso, ¿no?, que son los que más se nos escapan a nuestros diagnósticos. Por lo tanto, es importante poder tomar criterios y acciones para poder diagnosticar en forma adecuada y temprana, y para eso se recomienda el examen de tamizaje cardiológico neonatal, en el cual uno de los objetivos primarios, de los 7 objetivos primarios que tiene este procedimiento, está pues la sospecha diagnóstica de transposición de grandes arterias, ¿no? El tamizaje cardiológico es un procedimiento que tiene una alta especificidad cercana al 100% y un valor también predictivo negativo también bastante alto en los diferentes estudios, ¿no? En los diferentes metaanálisis se reporta una especificidad bastante elevada, casi cercana al 100%, y lo mismo con el valor predictivo negativo. Entonces es importante que esta práctica se institucionalice a nivel mundial en todas las instituciones donde puedan recibir niños en el binomio madre-niño en el momento de la etapa neonatal temprana. Cuando ya se tiene la sospecha diagnóstica, la confirmación con los exámenes de laboratorio, son importantes. La placa de tórax nos va a mostrar una placa de tórax con un pedículo estrecho, con corazón en huevo, muchas veces con patrón intersticial, ¿no? Cuando ya se asocia con CIB, la placa de tórax aumenta, ya se agregan cardiomegalia, hay hiperflujo pulmonar por largo. La ecocardiografía transtorácica es el examen de referencia para el diagnóstico de esta discordancia ventriculoarterial, en la cual se puede diagnosticar la emergencia, se puede observar y graficar la emergencia de la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo y de la aorta del ventrículo derecho. También detectar en forma fina las otras lesiones asociadas a esta cardiopatía para diagnosticarla como DTGB simple o compleja. En otros casos, la angiotomografía y la resonancia magnética ayudan básicamente para poder darle mayor detalles a alguna alteración anatómica sospechada en la ecografía, tanto del tamaño y la estructura de las grandes arterias, ¿no? Muchas veces para descartar hipoplasia de arco aórtico nos ayuda mucho más la angiotomografía, y también cada vez sale más estudios con respecto a la circulación coronaria con estudios de resonancia magnética cardíaca. El cateterismo cardíaco tiene poca utilidad en el diagnóstico, salvo en aquellos pacientes diagnosticados en forma tardía para poder evaluar la presencia de resistencias pulmonares elevadas o la presión diastólica final en un paciente que se sospecha también ya falla cardíaca, falla del ventrículo izquierdo. Pero en general estos son los estudios que necesitamos. El EKG, como dijimos, tiene muy poca asociación con arritmias cardíacas, pero también se debería realizar. Cuando hacemos el análisis de la mortalidad de esta enfermedad, cuando se inicia la época quirúrgica de la corrección de TGB, se ha visto una curva descendente, ¿no? Y un aumento también en el número de las cirugías, con una mortalidad que fue disminuyendo hasta casi el 2.6% de mortalidad en los últimos 5 años. ¿No? En estudios mucho más grandes se encuentra que la supervivencia, tanto temprana como a largo plazo, a mayor de 20 años de supervivencia, son por encima en los primeros años por encima del 90% y por encima del 85% en los pacientes con sobrevida de más de 20 años. Igual que los periodos libres de reoperación también tienen valores bastante elevados, porcentajes elevados de libres de reoperación. Aquí nuevamente se ve ese plot donde se puede encontrar, ¿no?, la descripción gráfica de hasta dónde puede tener los porcentajes de supervivencia a corto plazo y de libre operación en nuestros pacientes.
Cuando se ha hecho ya el análisis de factores asociados, cuáles son las condiciones que tenemos que tener en cuenta al momento de preparar a nuestro paciente para la cirugía de Yaten, se ha encontrado que en este estudio, por ejemplo, español en el año 2014, se encontró que los 4 fallecidos de su cohorte tenían asociación de una DTGB compleja, ¿no? En la cual se asociaba a una comunicación interventricular, ¿no? El patrón coronario era normal, ¿no? Pero ese fue el reporte de este estudio, ¿no? En otras revisiones se encuentran, en análisis multivariado, se encuentra que el tiempo de del bypass cardiopulmonar prolongado se asocian a mortalidad, y así también el diagnóstico de TGB compleja, que se acompaña con CIB, tienen también una alta mortalidad precoz. Otros estudios hablan también y reportan lo mismo de cuando hay alteraciones congénitas como dextrocardia, el inicio tardío de la cirugía de Yaten y alteraciones coronarias como asociadas a alta mortalidad, igual que las cirugías previas de reparación de arco aórtico. En el análisis multivariado de este mismo estudio habla también de la alteración del arco coronario, de bajo peso al nacimiento y de hipoplasias y de tiempos de bypass coronario prolongado, como lo reportan en los estudios anteriores. Cercano a nuestro país, la Universidad Pontificia Católica de Chile también reporta sus estudios y encuentra pues que el tiempo de circulación extracorpórea está asociada a mortalidad. Ellos no encuentran en sus estudios alguna alteración en las arterias coronarias, pero en el hospital, a nivel nacional, en el INCOR, luego de un estudio de factores asociados a morbo y mortalidad que se realizó con el doctor Luis Alberto Vera Talledo, se encontró que las anomalías coronarias configuraban un riesgo 24 veces más alto de morir cuando se realizaba la cirugía de Yaten en relación a otros factores, ¿no? Entonces, las anomalías coronarias fueron los factores asociados a mortalidad precoz en el estudio en el estudio peruano, ¿no? Entonces, por lo tanto, empiezan a aparecer estudios en el cual comienzan a describir la anatomía coronaria y su relación con la mortalidad, ¿no? Y ellos se encuentran, pues, cuando hay alteraciones de arterias coronarias únicas o coronarias intramurales, tienen estadísticamente significativos sus resultados. Entonces, en el análisis multivariado, ellos encuentran nuevamente patrones coronarios, peso bajo al nacer, el tiempo de circulación extracorpórea, el cierre diferido del tórax, los que tienen asociación a mortalidad precoz, ¿no? Cuando ya hablamos de morbilidad, de factores de morbilidad, se reportan complicaciones respiratorias, infecciosas, vasculares, neurológicas, digestivas, ¿no? En el estudio peruano se encontró pues la parálisis diafragmática, el quilotórax, grado quirúrgico como las complicaciones postoperatorias más frecuentes en la corte realizada por el doctor Luis Vera Talledo y quien les habla. Cuando se habla de desarrollo neurológico y desarrollo neurológico con índices de desarrollo mental o desarrollo físico, se encuentran ciertos factores protectivos de nuestros pacientes, especialmente en aquellos que son detectados en la etapa prenatal, ¿no? Que son intervenidos en la época y con las condiciones hemodinámicas adecuadas, como mencionamos en las primeras diapositivas, ¿no? Entonces, de todos los estudios, de todos los factores que se pudo haber revisado, estos factores que tenemos, se llega a concluir que la DTGB es una cardiopatía crítica con alta frecuencia de presentación a nivel mundial y su evolución, como comentamos, tiene alta tasa de mortalidad si lo dejamos en la evolución natural de la enfermedad. Por lo tanto, se recomienda la realización masiva del tamizaje cardiológico neonatal para el diagnóstico temprano de DTGB. La cirugía Yaten tiene una baja tasa de mortalidad temprana y tardía, con supervivencia bastante altas, hasta 20 años después.
y las condiciones preoperatorias asociadas a mayor mortalidad precoz fueron la presentación de DTGB compleja, asociada a CIB, y las anomalías coronarias, donde el patrón anatómico coronario anormal tuvo un porcentaje bastante alto de mayor probabilidad de muerte en aquellos que nacían con patrón coronario normal. Y la parálisis diafragmática, el quilotórax y el sangrado quirúrgico son las complicaciones postoperatorias más frecuentes en el estudio a nivel nacional. Por lo tanto, era lo que habíamos revisado con respecto a las consideraciones preoperatorias. Este es el hospital donde actualmente trabajo. Siempre estoy pendiente de los éxitos y de las proezas que realizan en el INCOR, mi primera casa, mi alma mater, y siempre estoy agradecido por tenerme en consideración con ustedes en sus exposiciones. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, doctor. Excelente exposición. Invitamos a los presentes para que puedan ir dejando sus preguntas al final de cada ponencia, que al final de toda la sesión las vamos a desarrollar. Vamos a dar pase a nuestro segundo ponente, el doctor Reinaldo